Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, parafraseando a Federico García Lorca en La casada infiel, y antes de subir a esta tribuna pensé en traerle un presente. Espero que entienda la alegoría de la que me voy a servir, salvando las distancias, por supuesto, con todos los respetos y para fijar la posición de mi grupo. Lo pensé en el que trae causa, el Real Decreto Ley 7/2023, que sus amigos de compañía de Podemos le tumbaron en ese histriónico 10 de enero pasado de los 3 Reales Decreto Ley. Y supongo que no acusará a sus camaradas de la Internacional Woke de ir contra los intereses de los trabajadores. Rogarle que haga lo propio con nosotros obviamente es inútil, porque no encaja en la mística del odio y del rencor de dicha Internacional de la izquierda. En aquel momento, en su intervención, recordé aquel mito de las sirenas que tuvo lugar cuando Ulises quiso regresar a su hogar después de la guerra de Troya, pero ese día todos escuchamos sus cantos de sirena y de nuevo ahora con este Real Decreto Ley que hay la tentación de obsequiarle con un presente, señora ministra. Y es que ante una serie de buenas medidas que aparecen y se recogen en este Real Decreto Ley se esconde un inmenso engaño, el gran engaño a nuestros compatriotas y en especial a los más precarios. Veamos. Claro que nos parece bien la ampliación de la base de cotización de los parados de más de 52 años. Generaciones malditas parecen. La extensión del subsidio de desempleo a los trabajadores agrarios de toda España, hasta ahora solo reconocido en Andalucía y Extremadura. Claro que sí. Y todo aquello que sea beneficioso para los trabajadores en general y a los más necesitados en especial, evidentemente. También el pago de incentivos para encontrar empleo para aquellos desempleados de larga duración, pudiendo compatibilizar temporalmente el subsidio con el cobro de un salario a efectos de incitar la búsqueda de empleo, por supuesto, pero se han quedado cortos. Se han quedado cortos en los importes y también en las medidas adicionales que animen y coadyuven realmente a salir de la situación de empleo lo antes posible. Y por ende, también denunciar una vez más la falta de sincronía por la separación de competencias entre el SEPE y los servicios autonómicos, en el habitual caos del Estado de las autonomías. Con lo cual, no obstante, este Real Decreto Ley que será aprobado no deja de ser un espejismo, un burdo engaño, señora ministra. Nos parecen bien todas las mejoras en materia de conciliación y los permisos de lactancia, todas, por supuesto, pero es otro engaño. Por un lado, ofrecen mejoras, pero a su vez ahí está su Real Decreto Ley 1/23, donde se recortan y eliminan las bonificaciones por maternidad, con lo cual niegan de raíz cualquier tipo de conciliación a la maternidad, la verdadera brecha de nuestra sociedad. El gran engaño, señora ministra, además aderezado con el habitual sesgo feminista y de ideología de género. Jurídicamente, esta norma es un verdadero dislate técnico. Incluir en un Real Decreto Ley que teóricamente transpone una directiva europea cuestiones de tanto calado como la prevalencia de convenios colectivos autonómicos sobre los estatales, modificación exigida por el chantaje para gobernar de sus socios minoritarios, que no es entendible incluso su conveniencia, pero en absoluto ni su extraordinaria y urgente necesidad para el uso indebido del instrumento legislativo excepcional que supone el Real Decreto Ley del artículo 86 de la Constitución española, una vez más utilizado indebidamente a pesar de la deriva del Tribunal Constitucional, ha habido gracias al pacto del Partido Socialista con el Partido Popular, y es que la forma, señorías, también es el fondo. Todo ello obviando la participación de los agentes sociales de forma real, el debate parlamentario, la intervención de los órganos consultivos como el Consejo de Estado y en particular el Consejo Económico y Social. Y es que la prisa, señora ministra, es plebeya en la peor de sus acepciones. Se lo han dicho anteriormente. Señora ministra, en sus datos macro de máxima afiliación a la seguridad social obvian deliberadamente el factor demográfico, la precariedad, la temporalidad encubierta y la falta de productividad de las contrataciones. Señora ministra, la España real
es la del 26,5% de población en riesgo de pobreza o exclusión social. La España real son los 12,3 millones de personas en dicha situación. La España real es la nación de mayor tasa de paro en toda la OCDE. Sus datos macro pretenden distraer el relato cierto de la economía real. ¿Y ven en qué han quedado? No en garantizar el buen orden y la promoción de trabajo, sino en la gestión de la pobreza y la miseria, incapaces de entroncar el sufrimiento heroico de millones de españoles, de los más humildes y de las clases medias. Esta norma es una mercancía engañosa y ciertamente fingida, y una exposición viciosa que toma lo particular por lo general, lo contingente por lo necesario, lo coyuntural por lo estructural. Pues no tenga duda que todos aquellos españoles que se encuentran al borde de la pobreza prefieren adquirir honestamente que vivir de una miseria honrada tal y como les proponen. Queremos una España de humildes propietarios y no de proletarios. Le decía, señora ministra, al principio de la intervención, parafraseando a Federico García Lorca en La casada infiel del romancero gitano, en esos versos que decía que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. A diferencia de aquel gitano digno, engañado, que denuncia a su amante renunciando a enamorarse, nosotros también, por dignidad, no vamos a ir al río para consumar el ardiz. La conocemos. Y conocemos a este gobierno del engaño que retuerce la forma y el fondo, mintiendo a los españoles, aprobando en apariencia cuestiones bienhechoras, cuando en realidad están construyendo una sociedad intervenida, precaria y subvencionada. Esta norma ofrece un vaso de agua fría al sediento, sí, para luego de nuevo ante el espejismo arrojarlo desnudo una vez más al desierto. Creemos en la necesidad del acuerdo en la empresa entre trabajadores y empresarios, en las rectas intenciones para ser justos y dar lo que en justicia corresponda. Creemos en ese ámbito, en el consenso, pero con el Gobierno, con este Gobierno, solo hay un camino, el disenso. Muchas gracias.